El día de hoy les hablaremos de los objetivos y métodos de la epistemología genética. El grupo está conformado por Lisander Eliet Botello Martínez, Glenda Alexandra Melano Ortega y quien les habla, Kimberly Catherine Caicedo. Los objetivos de esta exposición son identificar los objetivos y métodos de la epistemología genética, consolidar las ideas principales de la temática desarrollada en el documento, conocer el rol del sujeto y objeto en el desarrollo del pensamiento, comparar la función que tiene la epistemología genética restringida frente a la generalizada y comprender la influencia de la matemática elemental y la matemática superior en el desarrollo de operaciones matemáticas. Objetivos y métodos de la epistemología genética. En el primero podemos encontrar la epistemología genética es considerada como una ciencia. Esto nos habla de la filosofía y de la ciencia y nos dice que no existe una frontera entre las dos. La filosofía abarca todo, pero solamente cuenta como un método propio del análisis reflexivo, y la ciencia, por el contrario, es limitado y solo se inaugura como una disciplina científica cuando alcanza esta delimitación. Pero a pesar de esto, no existe una frontera entre la filosofía y la ciencia, aunque tengan dos enfoques diferentes. Una se refiere a la totalidad y la otra a los aspectos particulares de lo real. La epistemología genética investiga los pasos a través de los cuales se accede a la inteligencia adulta. También intenta descubrir las raíces de los diferentes tipos de conocimiento desde sus formas más elementales hasta las más lógicas, y estudia los mecanismos del aumento de los conocimientos. En el segundo podemos encontrar el método genético de la epistemología. El método genético equivale a estudiar los conocimientos en función de su construcción real o psicológica. Y el método completo de la epistemología genética es el método histórico-crítico y el método psicogenético. En el histórico-crítico es la reconstrucción histórica de las nociones constructivas de las ciencias, y el método psicogenético se centra en la percepción, la adaptación y la manipulación del entorno que rodea al niño. En la tercera podemos encontrar la epistemología psicológica de Enríquez. Una epistemología psicológica puede entenderse como una reflexión sobre el conocimiento. Se adquiere el psicólogo sobre un objeto, o una reflexión sobre el conocimiento que adquiere sobre un sujeto que es capaz de representar los objetos. El objetivo esencial que propone alcanzar este autor es construir una epistemología inferior a las ciencias, tales que no tome proposición ni medio de investigación alguno fuera de las ciencias particulares. Bien, el punto 4 habla acerca de las diversas interpretaciones epistemológicas y el análisis genético. Para el platonismo, el idealismo a priorista y la fenomenología, no hay una doctrina real en el sentido que la naturaleza de los instrumentos de conocimiento es diferente de su desarrollo psicológico. Sin embargo, en este artículo se intenta exponer que las soluciones radicalmente más antigenéticas en el método genético no presupone en absoluto lo bien o mal fundamentadas de sus soluciones. Bueno, en primer lugar es necesario distinguir las hipótesis que consideran el conocimiento como alcanzando verdades permanentes, independientemente de toda construcción, y aquellas que hacen que el conocimiento como una construcción progresiva a lo verdadero. Entre las primeras puede ponerse el acento sobre el objeto captado por el sujeto, como proveniente desde el exterior y sin actividad, que subsisten de modo trascendente o inmediatamente a las cosas. Bien, por el contrario, el acento puede también ponerse en el sujeto, que proyecta entonces sus marcos a prioridad sobre la realidad. Por lo tanto, esta realidad no es nunca totalmente exterior a la actividad subjetiva. En tercer lugar, tenemos en que el sujeto y el objeto pueden coincidirse
como, como indisociables, en que lo verdadero se aprende directamente por una intuición que se ejerce sobre estructuras inmediatas o indiferentes. Bien, para continuar es necesario decir que no hay nada que excluya una solución tal como la de platonismo o el realismo de los universales. Incluso puede decirse que únicamente en función de un desarrollo de una idea puede presentarse como subsistiendo en sí misma independientemente de este desarrollo. Cuando un matemático afirma la existencia exterior a sí mismo de seres abstractos como las funciones o los números, es fácil responder de que esta creencia en la autonomía de estos seres no implica adición alguna de propiedad, salvo a título subjetivo, y que ellos conservarían todas sus propiedades matemáticas si se interpretara su experiencia de otra manera. Bien, en cuanto al a priorismo, es evidente que si fuera verdadero el estudio genético, descubriría su buen fundamento sin salir del desarrollo como tal. En efecto, se reconocería un marco a priori sin dificultad alguna por el hecho de que no se construiría en relación con la experiencia, sino que se interpondría en función de una maduración interna progresiva. Bueno, por otra parte, pareciera que la fenomenología opone a la epistemología genética una serie de objeciones más radicales, ya que si bien el apriorismo kantiano ignora la construcción psicológica, admite en cambio una construcción previa a toda experiencia. Bien, continuando, nos encontramos con el desarrollo mental y permanencia normativa. Las relaciones entre el hecho psicológico del desarrollo y la norma lógica intemporal están dominadas por dos problemas que las teorías no genéticas y genéticas pues ya mencionadas lo resuelven en dos sentidos muy opuestos: el de la acción y el pensamiento, y el de lo real y lo posible. Tenemos una acción que consiste en un desplazamiento de A a B, puesta simplemente en su forma primitiva como un movimiento orientado como un movimiento orientado hacia B. Esta acción genera en primer lugar la posibilidad de una reproducción material o mental. Se añadirá tarde o temprano en este caso el descubrimiento del hecho de que al dirigirse hacia B, el móvil o el sujeto se aleja de A, de donde aparece un segundo conjunto de virtualidades. El desplazamiento AB puede invertirse en un desplazamiento BA, que se acerca a A y se aleja de B. Asimismo, los desplazamientos AB y BA pueden virtualmente componerse en un desplazamiento nulo que consiste en permanecer en A. Bueno, en resumen, la acción inicial genera operaciones virtuales. Unas consisten en poder repetir la acción ejecutada descubriendo a qué conducía en su primera realización. Las otras consisten ya en prolongarlas a través de nuevas acciones nacidas de la inversión o la composición de esta acción con otras acciones. En una palabra, siempre hay genéticamente tendencia al equilibrio que introduce lo posible en el seno de lo real. Las normas se relacionan entonces con la eficacia de los sistemas de conjunto que abarcan todo lo posible, aunque estos sistemas hayan surgido de la acción concreta sobre lo real. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Glenda Alexandra Melano Ortega y les voy a hablar sobre el equilibrio y límite. Para ello tenemos que hablar sobre el círculo de las ciencias y las dos direcciones del pensamiento científico.
las cuales nos dicen que tenemos dos estados de equilibrio, el real temporal y el lógico intemporal. De esto surge un problema para el método genético, el cual es buscar la manera de unir un conocimiento el cual fue concebido de una forma aislada a uno ya más generalizado. En base a este problema surge el análisis del desarrollo de un concepto, el cual nos permite determinar la verdad de un hecho, es decir, saber si la proposición es verdadera o falsa. Podría ser como el concepto que nosotros tenemos de sumar o restar, saber si ese concepto que tenemos es verdadero o hemos estado teniendo un concepto erróneo. Al tener un desarrollo del concepto vamos a generar una evolución del análisis genético, el cual nos dice que esto surge cuando hay una transformación de los instrumentos intelectuales del sujeto, es decir, que hay una transformación de la misma experiencia y la realidad de cómo la conoce el sujeto. Y esas transformaciones para, digamos, si hay un tercero, en este caso un historiador, que las está observando, no van a ser las mismas que el sujeto él puede notar, ya que el historiador se va a basar en su propio conocimiento y de esta manera va a juzgar esas transformaciones que se hacen. Un ejemplo matemático de esto podría ser cuando los niños están aprendiendo a sumar, que ellos primero tienen que contar, ¿sí? Aprenderse los números y contar 1, 2, 3, 4, 5, bueno, etcétera. Cuando ellos hacen ese proceso, ellos tienen su experiencia, ellos adquirieron una experiencia ahí y tienen su conocimiento, el cual es contar, que luego más adelante al desarrollar el concepto de suma, lo van fortaleciendo y esa experiencia que el niño tenía en ese entonces se va a deformar, es decir, va a sufrir una transformación para llegar a un concepto nuevo de lo que es sumar. Y para lograr todo esto necesitamos de un mecanismo, por así decirlo, o un instrumento llamado el círculo, el cual el círculo es algo inevitable, siempre va a estar presente en todo conocimiento que se adquiera. Y este círculo, ¿qué es? El círculo está constituido por el sujeto y el objeto, donde el objeto es el que tiene el conocimiento y el sujeto busca el conocimiento del objeto, el cual los dos, como por así decirlo, los dos términos no pueden estar solos independientemente. Ambos se necesitan mutuamente para complementarse. El sujeto no existe por no tener una actividad y el objeto tampoco existe si no hay nadie que esté buscando su conocimiento. Así que en cualquier estudio que nosotros estemos haciendo, cualquier conocimiento que nosotros vayamos a adquirir, siempre va a haber un sujeto y un objeto, así no sea algo físico. Bueno, a continuación, la epistemología genética restringida y generalizada. Cuando hablamos de epistemología genética restringida, nos referimos a un incremento en el conocimiento. Y cuando hablamos de epistemología genética generalizada, estamos hablando de cómo ésta evalúa el incremento del conocimiento. Y lo hace basándose en estos dos términos, el sujeto y el objeto, el cuales son unos actores que están siempre en toda adquisición de conocimiento. Estas epistemologías genética restringida y generalizada generan un problema, el cual es encontrar un método que sea a la vez genético e histórico crítico, es decir, encontrar un método que aporte ciertos indicadores a la investigación de manera que prevengan que se generen nuevos pensamientos basados en la investigación. Dicho esto, surgen unas versiones las cuales tienen unas precauciones, las cuales son el método a priori, el cual consiste en no limitar previamente la posible evolución, y el segundo, el cual es anticipaciones, nos dice que la evolución del pensamiento científico solo puede valer hasta cierto nivel en el que se haya alcanzado actualmente. Hablar de las operaciones matemáticas se subdivide en dos tipos de matemáticas. La primera es la matemática elemental, la cual se origina a través del desplazamiento, reuniones y superposiciones. Al contrario que la matemática superior, la cual consiste en transformaciones operatorias, es decir, operaciones las cuales están fuera de la realidad, que ya son como más abstractas.
como sería la función de pi o Euler. Bueno, estas matemáticas juntas tienen ciertas dificultades, las cuales son la primera, un acuerdo entre las operaciones deductivas y la realidad física, es decir, cómo conseguir hacer una unión, integrar una operación matemática a la realidad. Bueno, para esta dificultad estarían las operaciones de la suma y la resta y cómo se podrían ver estas en la realidad física, es decir, en el diario vivir del estudiante. Esto se puede ver en el momento en que va a la tienda y tiene que esperar los vueltos, ¿sí? Cuando da cierta cantidad de dinero y tiene que ver cuánto dinero le sobra o cuánto le hace falta. Para esto él va a hacer mentalmente una operación, ya sea de sumar o restar, así que aquí podemos ver las operaciones en la vida real. La otra dificultad es la fecundidad del razonamiento matemático, en la cual se presenta como una especie de creación en donde sobresale el concepto de abstracto. Este es el principal actor en este problema. Bueno, por último tenemos las conclusiones, en donde podemos decir que el objetivo principal de la epistemología genética es analizar la formación y el desarrollo de conocimiento, y donde tenemos que para que exista un desarrollo de un concepto o evolución en el conocimiento deben estar implicados los componentes sujeto y objeto, en los cuales siempre van a estar presentes en cualquier conocimiento que se quiera tener. También tenemos muy claro que el objeto y el sujeto no pueden existir el uno sin el otro. Siempre, si hay un objeto, tiene que haber un sujeto. No pueden estar de manera independiente cada uno. También se llegó a la conclusión de que el método genético como el no genético tiene sus propias fundamentaciones, por lo tanto no es fácil decir cuál es factible entre estos dos métodos. Sin embargo, hay que tener cuidado en qué ocasiones o situaciones vamos a aplicar cada método, porque cada método va a ser favorable dependiendo de la situación. Ya con esto damos por finalizada la exposición. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención y que tengan un bonito día. Hasta luego.